el 13 de julio de 2015. Amaneció como un día cualquiera, pero al caer la tarde la noticia cayó como un rayo sobre México. Johann Sebastián había muerto. Los noticieros interrumpieron su programación habitual para confirmar lo que muchos temían. Después de una larga batalla contra el cáncer de huesos, el rey del jaripeo había partido a los 64 años de edad. Su muerte no solo marcó el final de la vida de un hombre, sino el comienzo de un duelo nacional. Desde el primer momento, las redes sociales, los periódicos y las estaciones de radio se inundaron con mensajes de tristeza. Artistas de todos los géneros expresaron su dolor, mientras miles de fanáticos recordaban cómo las canciones de Johann habían marcado sus historias personales. Para unos, había sido la banda sonora de un amor imposible. Para otros, el consuelo en una pérdida. Para muchos más, la voz que acompañaba las fiestas familiares en pueblos y ciudades. La magnitud de la noticia fue tal que en cuestión de horas se convirtió en tema central no solo en México, sino también en gran parte de América Latina y entre la comunidad hispana en Estados Unidos. Desde Los Ángeles hasta Buenos Aires, las emisoras dedicaron programas completos a recordar su vida, su música y su legado. Los comentaristas coincidían en algo. Con la muerte de Johann Sebastián, no solo desaparecía un artista, sino un símbolo cultural. En su pueblo natal de Juliantla, Guerrero, las campanas de la iglesia sonaron en señal de duelo, y la comunidad entera salió a las calles para llorar juntos. Muchos recordaban al hombre que, pese a su fama internacional, regresaba siempre a sus raíces. No importaba cuántos premios Grammy ganara, ni cuántos conciertos ofreciera en escenarios majestuosos. Johann jamás olvidó su origen humilde y siempre presumió con orgullo la tierra que lo vio nacer. El velorio y funeral se convirtieron en un espectáculo profundamente emotivo. Miles de personas hicieron largas filas para despedirse del ídolo, llevando flores, guitarras y hasta caballos, en un gesto simbólico que recordaba los jaripeos que Johann convirtió en conciertos únicos. La caravana fúnebre recorrió calles abarrotadas de seguidores que lloraban, aplaudían y cantaban al unísono sus canciones más célebres, como Secreto de Amor y Eso, y más. Fue un homenaje popular, espontáneo, nacido del corazón del pueblo. Para muchos, lo más impactante fue ver cómo su ausencia provocaba una sensación de vacío colectivo. México, pues acostumbrado a producir grandes voces, parecía quedarse sin uno de sus narradores más fieles. Johann Sebastián no era simplemente un intérprete, era un cronista musical de la vida cotidiana. Convirtió las alegrías y dolores del pueblo en versos sencillos y profundos, y por eso la gente lo sentía cercano, como un amigo que siempre tenía las palabras exactas para cada momento de la vida. Ese día, la televisión transmitió imágenes de sus conciertos multitudinarios, de los caballos finos que bailaban al compás de su música, y de entrevistas en las que se mostraba siempre sencillo, con una sonrisa franca y una mirada cargada de nostalgia. No era un cantante lejano ni inaccesible. Era el vecino que triunfó sin olvidar de dónde venía. Y esa autenticidad fue lo que convirtió su muerte en un duelo nacional. El impacto se extendió más allá de la música. Intelectuales, cronistas y líderes de opinión reflexionaban sobre lo que significaba perder a un artista como Johann Sebastián. Para muchos representaba el puente entre lo tradicional y lo moderno, entre la ranchera clásica y la balada romántica, entre el campo y la ciudad. Su voz era capaz de unir generaciones. Abuelos, padres e hijos podían cantar juntos una misma canción sin sentir que pertenecía a tiempos distintos. La muerte de Johann Sebastián fue, en efecto, la partida de una leyenda. Pero, al mismo tiempo, ese mismo 13 de julio, comenzó a forjarse la certeza de que su legado sería eterno. Como ocurre con los grandes poetas, su voz seguiría viva en cada acorde, en cada verso y en cada memoria que encontró en sus letras, el reflejo de la vida misma. Detrás de cada estrella hay una historia humana. Y en el caso de Johann Sebastián, esa historia estuvo marcada por la lucha, la pasión y también la tragedia.
Nació el 8 de abril de 1951 en Juliantla, Guerrero, un pequeño poblado enclavado en las montañas del sur de México. Su nombre real era José Manuel Figueroa Figueroa, y desde muy pequeño descubrió que la música sería su manera de dialogar con el mundo. Creció en una familia humilde, en un entorno donde la vida se medía por el esfuerzo diario y el contacto cercano con la tierra. No había lujos, pero sí una riqueza invaluable. La tradición oral, las historias que se contaban al calor de la fogata y las canciones rancheras que llenaban el aire en cada fiesta patronal. Fue allí donde el pequeño José Manuel comenzó a sentir que su destino estaba unido a la música. Durante su adolescencia llegó a ingresar a un seminario católico, impulsado por la idea de convertirse en sacerdote. Sin embargo, pronto entendió que su verdadera vocación no estaba en los altares, sino en los escenarios. Su decisión de dejar la vida religiosa fue difícil, pero también liberadora. Cambió el hábito por el sombrero, el silencio por la guitarra, y se prometió a sí mismo que sus palabras serían su forma de predicar. No fue fácil abrirse camino. En sus primeros años enfrentó el rechazo de disqueras que no creían en su estilo, y pasó largas temporadas viajando de un lugar a otro, cantando en bares, palenques y ferias locales. Pero Joan no se rendía. Tenía una convicción férrea. Su música, nacida de la autenticidad, tarde o temprano encontraría un lugar en el corazón del público. Y así fue. En la década de los 80, su nombre empezó a resonar con fuerza. Sus primeras canciones lograron captar la atención del público, y poco a poco, se convirtió en un referente de la música popular mexicana. No obstante, lo que realmente lo distinguía de otros intérpretes era su talento como compositor. Joan no solo cantaba, escribía versos que se convertían en himnos de amor, dolor y esperanza. Su vida personal, sin embargo, estuvo llena de luces y sombras. Joan fue un hombre de amores intensos, romances apasionados que muchas veces se convirtieron en titulares de revistas. Tuvo varios hijos, muchos de los cuales siguieron sus pasos en la música, aunque no todos lograron escapar de la tragedia. La pérdida de algunos de ellos en circunstancias violentas marcó profundamente su existencia. Esas heridas, lejos de apagarlo, se transformaron en canciones que llevaban consigo una mezcla de nostalgia y resiliencia. Amigo leal y generoso, también era un hombre que vivía con intensidad cada momento. Le apasionaban los caballos, símbolo inseparable de su imagen pública. En sus espectáculos, los animales bailaban al ritmo de la música, convirtiendo cada concierto en una experiencia visual y emocional única. Para Joan, los caballos no eran solo una atracción, sino una extensión de su identidad. La del hombre de campo orgulloso de sus raíces. A pesar de la fama y de los escenarios internacionales, nunca perdió la sencillez. Volvía constantemente a Juliantla, donde se le podía ver compartiendo con sus vecinos, recorriendo las calles de su infancia, o simplemente conversando en la plaza del pueblo. Para él, el éxito no tenía sentido si lo alejaba de sus orígenes. De nada sirve volar alto si se olvida la tierra de donde se viene. Solía decir, este equilibrio entre ídolo y hombre común fue lo que lo convirtió en un mito viviente incluso antes de su muerte. Era capaz de llenar estadios y, al mismo tiempo, de sentarse en una banca a platicar con cualquier persona del pueblo. Esa cercanía, esa capacidad de no olvidar nunca de dónde venía, fue lo que cimentó el amor incondicional de sus seguidores. Con el paso de los años, su figura fue creciendo hasta convertirse en un símbolo cultural. No era solamente el cantante de moda ni el autor de baladas románticas. Era el poeta del pueblo, un hombre que había encontrado la manera de transformar sus alegrías y dolores en música compartida. Y aunque las tragedias lo golpearon fuerte, nunca dejó de escribir, de cantar, de soñar. Así, detrás de la leyenda que todos conocemos, existía un ser humano con dudas, pasiones, heridas y esperanzas. Joan Sebastián no era perfecto, pero justamente en esa imperfección radicaba su grandeza.
Era uno más entre nosotros, un hombre que supo hacer de la vida cotidiana una obra de arte. Si algo convirtió a Joan Sebastián en un artista eterno, fue su inagotable talento como compositor. A lo largo de su carrera escribió más de 1000 canciones, muchas de las cuales no solo interpretó él mismo, sino que fueron llevadas al éxito por otros cantantes de renombre. Su capacidad para crear letras que hablaban directamente al corazón lo posicionó como uno de los más grandes autores de la música popular mexicana y latinoamericana. Su estilo se caracterizaba por una mezcla única, la raíz ranchera tradicional, impregnada de guitarras, violines y trompetas. Se combinaba con toques de balada romántica y, en ocasiones, con arreglos pop. Joan Sebastián no tenía miedo de experimentar. Podía escribir un tema profundo y nostálgico como Tatuajes, y al mismo tiempo componer una melodía alegre y pegajosa como Juliantla. Su versatilidad fue una de las claves de su permanencia en la cima durante más de 4 décadas. Entre sus temas más emblemáticos se encuentra Secreto de Amor, quizás la canción que mejor sintetiza su estilo. Con una letra apasionada y un ritmo envolvente, se convirtió en un himno para todos aquellos que han amado en silencio. No era raro escucharla tanto en la radio como en serenatas improvisadas, bodas o fiestas populares. Para muchos, esa canción fue la confesión musical de amores prohibidos o imposibles. Otro clásico indiscutible es Eso y Más, una declaración de entrega total, donde el amor se expresa en su forma más pura y generosa. Este tema, interpretado por él con una sensibilidad única, ha acompañado a miles de parejas en momentos significativos de su vida, desde compromisos hasta aniversarios. Cada verso transmite una sinceridad tan profunda que resulta imposible no sentirse identificado. No menos importantes son canciones como 25 rosas, Me gustas, Sentimental, Tu camino y el mío, oh gracias por tanto amor. Todas ellas forman parte de un repertorio que va mucho más allá de la música ranchera. Es un verdadero mapa sentimental de la vida mexicana. Con sus letras, Joan logró traducir en melodía lo que millones de personas sienten, pero no siempre saben expresar con palabras. Además de sus propios éxitos, Joan Sebastián dejó una huella imborrable como compositor para otros artistas. Grandes figuras como Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Rocío Dúrcal, Pepe Aguilar y Lucero interpretaron sus creaciones, dándoles vida en escenarios de todo el mundo. La grandeza de un compositor se mide no solo por lo que canta, sino por lo que otros artistas eligen cantar de él. Y en este sentido, Joan alcanzó una dimensión incomparable. Su legado musical también se refleja en la forma en que logró unir generaciones. Los abuelos reconocían en sus rancheras la esencia de la música mexicana de antaño. Los padres se identificaban con sus baladas románticas, y los jóvenes encontraban en sus melodías un lenguaje cercano, sincero y atemporal. Así, Joan Sebastián se convirtió en un puente entre distintas épocas, manteniendo siempre la vigencia de la música popular. Tras su muerte, lejos de apagarse, su obra cobró aún más fuerza. Radios y plataformas digitales reportaron un aumento significativo en la reproducción de sus canciones. Nuevos artistas comenzaron a versionar sus temas, demostrando que la obra de Joan no pertenece únicamente a una generación, sino a la eternidad. Incluso hoy, una década después de su partida, resulta común escuchar sus letras en serenatas, jaripeos, conciertos tributo o simplemente en la voz de alguien que canta desde el corazón. En cada acorde de guitarra y en cada verso sincero, Joan Sebastián dejó plasmada una filosofía de vida. El amor y el dolor son universales, y la música es el lenguaje que mejor los expresa. Por eso, su legado no se limita a un catálogo de canciones exitosas. Es, más bien, una herencia emocional que seguirá viva mientras exista alguien que se enamore, sufra, sueñe o recuerde al compás de sus melodías. En definitiva, la música de Joan Sebastián no solo forma parte de la cultura popular, se ha convertido en parte de la identidad mexicana. Sus canciones sonarán siempre en los pueblos, en las ciudades,
en los corazones de quienes encuentran en ellas un reflejo de su propia historia. Y esa es la verdadera inmortalidad de un artista. Cuando un artista alcanza la cima del éxito, suele volverse distante, inalcanzable, casi mítico. Pero Johann Sebastian fue la excepción. A pesar de su fama internacional, de los premios y de los escenarios abarrotados, siempre se mantuvo cercano a la gente. Nunca se olvidó de Juliantla, el pequeño pueblo guerrerense donde nació, y cada regreso a esa tierra era celebrado como si se tratara de una fiesta patronal. En Juliantla se le veía como un hijo pródigo, no como una estrella. Caminaba por sus calles con naturalidad. Saludaba a los vecinos, montaba a caballo y conversaba en la plaza como cualquier otro habitante. Su autenticidad se convirtió en la clave de su relación con el pueblo. Johann nunca dejó de ser José Manuel, el muchacho sencillo que soñaba con cantar. Esa conexión tan genuina se reflejó de manera conmovedora en el día de su funeral. La noticia de su muerte corrió como pólvora, y en cuestión de horas, miles de personas se movilizaron hacia Juliantla. Las calles estrechas se llenaron de flores, guitarras y lágrimas. Hombres a caballo, mujeres con sombreros, jóvenes con camisetas estampadas con su imagen y ancianos que lo habían visto crecer, se unieron en una procesión multitudinaria. La caravana fúnebre fue un espectáculo profundamente simbólico. Los caballos, inseparables compañeros de Johann en sus presentaciones, marchaban con la cabeza baja, como si también entendieran la pérdida. A su paso, la multitud entonaba sus canciones más queridas. Secreto de amor, soy amor. Eso y más, sama. Juliantla. El aire estaba cargado de emoción, una mezcla de dolor y celebración. No era solo un adiós, era un homenaje popular. Ese día, Juliantla se convirtió en el centro del país. Televisoras nacionales e internacionales transmitieron en vivo las imágenes del sepelio, mostrando a un pueblo entero unido por el amor hacia un hombre que había sabido cantar sus penas y alegrías. Muchos periodistas coincidieron en que pocas veces en la historia reciente se había visto un duelo colectivo tan intenso. Con el paso de los días, comenzaron a multiplicarse los homenajes. Murales con su rostro aparecieron en distintos estados de México. Programas de televisión recordaron sus mejores presentaciones. Escuelas de música incluyeron en su repertorio sus canciones, y mariachis callejeros lo evocaban cada noche en plazas y restaurantes. Johann Sebastian se había transformado en un ícono cultural que trascendía la música para convertirse en parte del imaginario colectivo. Incluso para los jóvenes que no llegaron a verlo en vivo, su figura conserva un atractivo especial. Gracias a las plataformas digitales, nuevas generaciones descubren su obra y se convierten en admiradores. Para ellos, Johann no es un recuerdo lejano, sino una presencia viva que sigue acompañando sus historias personales. Su sombrero, su sonrisa franca y su manera de montar a caballo forman parte de la iconografía que lo inmortaliza. Su cercanía con el pueblo también se expresa en la forma en que hablaba. No necesitaba discursos elaborados, ni palabras rebuscadas. Hablaba claro, directo, como lo haría un amigo de confianza. En entrevistas y conciertos, siempre transmitía la idea de que lo más importante en la vida era amar intensamente y no olvidar las raíces. Ese mensaje, simple pero profundo, lo hizo aún más querido. Hoy, años después de su partida, Juliantla se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los admiradores. Las calles conservan la memoria del poeta del pueblo, y los habitantes relatan con orgullo anécdotas sobre su sencillez. Allí, más que en ningún otro sitio, se entiende por qué Johann Sebastian no es solo un cantante recordado, sino un ídolo inmortalizado en el corazón de la gente. La grandeza de Johann no radica únicamente en su música, sino en la manera en que supo compartir su vida con los demás. Su legado no está encerrado en discos de oro, ni en vitrinas llenas de premios, sino en las memorias de quienes alguna vez lo escucharon cantar en un palenque, lo vieron regresar a su pueblo, o simplemente encontraron en sus letras un reflejo de su propia existencia. Así, el pueblo no solo lo despidió, lo adoptó para siempre como parte de su identidad.
Johann Sebastián vive en cada acorde que resuena en una guitarra, en cada caballo que danza al compás de la música, en cada corazón que recuerda sus versos con lágrimas o sonrisas. Porque los verdaderos ídolos nunca mueren. Se vuelven eternos en la voz del pueblo que los ama. La muerte de Johann Sebastián en 2015 fue un golpe devastador para México y para el mundo hispano. Pero paradójicamente, ese adiós marcó también el inicio de su eternidad artística. Hay artistas que desaparecen con los años, diluidos en el olvido. Sin embargo, hay otros cuya obra adquiere una fuerza renovada después de su partida. Johann pertenece a esta segunda categoría. Su ausencia física no hizo más que reafirmar su presencia espiritual en la vida de millones de personas. Desde el día de su fallecimiento, su música comenzó a escucharse con más intensidad que nunca. Radios de todo el continente dedicaron maratones musicales a sus canciones, mientras en las plataformas digitales sus temas registraron cifras récord de reproducciones. Era como si el mundo entero quisiera mantenerlo vivo a través de sus versos. Canciones como Eso y Más, Secreto de Amor y Tatuajes se convirtieron en himnos de resistencia frente al dolor de su partida. Pero el verdadero testimonio de su inmortalidad se encuentra en la gente común. En cada fiesta familiar, en cada jaripeo, en cada serenata sigue presente la voz de Johann Sebastián. Su música se volvió parte del ADN cultural de México. Imposible pensar en una celebración sin que al menos uno de sus temas suene y provoque que todos canten juntos. Los mariachis lo incluyen de manera obligada en su repertorio, y los jóvenes guitarristas lo toman como modelo de inspiración. Además, su legado trascendió a través de sus hijos, muchos de los cuales siguieron sus pasos en la música. Aunque cada uno tomó un camino distinto, todos reconocen en su padre una fuente inagotable de aprendizaje. De esta manera, el apellido Figueroa continúa resonando en el panorama musical, como una extensión natural de la obra del patriarca. Más allá de los escenarios, Johann dejó también una herencia filosófica y humana. En sus entrevistas solía decir que la vida es demasiado corta como para guardarse los sentimientos. Invitaba a amar sin miedo, a vivir con intensidad, a enfrentar las adversidades con valentía. Su batalla contra el cáncer fue un ejemplo de esa filosofía. Aun en los momentos más duros, nunca dejó de cantar ni de escribir. Incluso cuando el dolor físico era insoportable, encontraba refugio en la música. Ese espíritu inquebrantable es parte de lo que lo convierte en eterno. La gente no solo lo recuerda como cantante, sino como un hombre que transformó el sufrimiento en arte. Sus letras no son meras composiciones románticas, son testimonios de vida, confesiones profundas que nos recuerdan que todos compartimos las mismas emociones. La inmortalidad de Johann Sebastián también se refleja en los múltiples homenajes que se han realizado en su honor. Conciertos tributo, documentales, especiales televisivos y hasta libros biográficos han mantenido viva su figura. En Juliantla, su pueblo natal, se organizan cada año celebraciones para recordarlo, en las que la música, los caballos y la poesía se combinan como un espejo de lo que fue su vida. Incluso en el extranjero, su nombre continúa resonando. En Estados Unidos, donde la comunidad mexicana es numerosa, sus canciones son parte del repertorio cotidiano de estaciones de radio latinas. En Centro y Sudamérica, artistas emergentes siguen versionando sus temas, convencidos de que la poesía de Johann Sebastián no tiene fronteras. El paso del tiempo no ha hecho más que reforzar su figura como poeta del pueblo. Sus letras se han convertido en frases de vida que circulan en redes sociales, en citas que acompañan fotografías de amor, de nostalgia o de lucha personal. Y esa es quizás la señal más clara de que su obra trascendió. Cuando las palabras de un artista se integran a la vida diaria de la gente, entonces se ha alcanzado la verdadera inmortalidad. Hoy, hablar de Johann Sebastián no es hablar de un recuerdo, sino de una presencia constante. Vive en las guitarras que suenan en cada rincón de México, en las voces que entonan sus versos, en la memoria de un pueblo que lo amó y lo sigue amando. Su adiós fue doloroso, pero no definitivo, porque la muerte, como él mismo lo demostró,
no puede silenciar a quienes se convirtieron en voz del corazón colectivo. En definitiva, Johann Sebastián ya no pertenece solo a una época, ni siquiera a un país. Pertenece a la eternidad. Su vida fue un ejemplo de lucha, su música un refugio de emociones, y su legado, un recordatorio de que la verdadera grandeza de un artista no está en los premios, ni en la fama, sino en la capacidad de tocar almas y permanecer vivo en la memoria de su pueblo. Así, su despedida se transformó en un renacer. Johann Sebastián, el hombre, partió en 2015. Pero Johann Sebastian Bach, el poeta del pueblo, sigue vivo en cada acorde que nos recuerda que amar, sufrir y soñar es lo que nos hace humanos. Y mientras haya alguien que tararee sus canciones, su voz nunca dejará de escucharse. Queridos amigos, hemos llegado al final de este recorrido por la vida y el legado de Johann Sebastián, el gran poeta del pueblo. Gracias de corazón por acompañarnos en este homenaje lleno de música, recuerdos y emociones. Esperamos que cada palabra y cada imagen les haya transmitido la grandeza de un hombre que convirtió el amor y el dolor en canciones eternas. Si este video les ha conmovido, los invitamos a dejar un comentario con sus recuerdos o su canción favorita de Johann, para que juntos mantengamos viva su memoria. No olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenidos que nos acerquen a las historias que tanto nos inspiran. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos, donde seguiremos compartiendo relatos de grandes artistas y momentos inolvidables. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio.